Vamos a intentar hacer que la conexión de Rosa Victoria se haga por la presentación, se haga por Zoom y después hable y se pueda escuchar por el teléfono. Así que voy presentando a Rosa Victoria. Es actualmente catedrática de la Escuela Universitaria en el Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que inicia su carrera docente en el 1993. Su relación con el mundo del azafrán comienza con anterioridad a su actividad como profesora en la Universidad Politécnica de Valencia. Pues entre los años 91 a 94 es contratada por la Compañía General del Azafrán de España. Posteriormente, ya en la UPV, sigue colaborando con dicha compañía, donde se desarrolla un protocolo de producción de azafrán a nivel industrial. A lo largo de su carrera ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación de ámbito público y privado en el campo de la fisiología de la floración y el desarrollo vegetativo y reproductivo del azafrán. Asimismo, ha participado en proyectos nacionales y europeos dirigidos a la creación de un banco de germoplasma del género Crocus, al que pertenece el azafrán, y llevado a cabo distintos trabajos de caracterización morfológica, fisiológica y molecular de especies pertenecientes a este género. El trabajo dirigido a la mejora de la producción y calidad de esta especie, desde un enfoque multidisciplinar, sigue siendo en la actualidad uno de sus principales objetivos de investigación. Bien, bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros, hablando de azafrán, intentando solucionar los problemas que hay. Bueno, se ha complicado un poco la presentación, pero en fin, menos huella de carbono. Vamos a ver si podemos hablar un poco de la temperatura y la floración. Voy a intentar compartir pantalla. Lo que voy a exponer son unos resultados que se llevaron a cabo en experimentos realizados en la Compañía General del Azafrán de España en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia. Yo presentaré una parte, Miguel Valero, que fue director técnico de la compañía, presentará la parte más relacionada con mecanización, ¿vale? Yo me voy a limitar a hablar de fisiología del azafrán. Hablaremos de la influencia de la temperatura de la floración, de cómo varía el ciclo entre localidades, cómo es el proceso de diferenciación de la flor, qué requerimientos térmicos tiene y qué requerimientos de temperatura tiene la floración, la emergencia de la flor, ¿vale? No la diferenciación floral, que ahora veremos lo que es. Se propone, aunque se tratará creo que es para tratar en la mesa redonda, propondremos la posibilidad de hacer un ensayo para determinar la influencia de la temperatura en esta disminución de la producción que está teniendo lugar. Y por último hablaremos de si es posible extender el periodo de cosecha del azafrán, bueno, pues como una alternativa a todos los problemas de cambio climático, ¿vale? Bien, ¿cómo es el ciclo del azafrán? Hemos comentado más o menos cómo varía entre localidades. Bueno, como todos sabéis, me han dicho, la floración se va a producir en otoño, octubre, noviembre, y va a seguir a una fase vegetativa en la que tiene lugar la salida de las hojas y la formación del cormohijo en la base de los brotes. Cada brote dará un cormohijo. Esto tiene lugar de todo el invierno y principio de la primavera, y cuando ya empieza la estación seca, a primeros de la estación seca, las hojas envejecen y se marchitan y el cormo entra en latencia, ¿vale? Ahora bien, aunque hasta que vuelva a brotar en aparente latencia, durante todo este periodo se va a dar lo que es la inducción y la iniciación floral. Inducción floral es que la planta va a recibir la señal adecuada para empezar a formar esa yema floral, que es lo que llamaríamos la iniciación floral. Se forma una yema con una flor. Y posteriormente ya esa yema se desarrollará, crecerá y será el proceso de floración, ¿vale? Y estos procesos tienen requerimientos térmicos diferentes. Vemos cómo este ciclo está muy influido por la localidad en la que tiene lugar este cultivo. Si comparamos dos climas más extremos, por ejemplo, Jerez con Segovia, podemos ver cómo en Jerez, como ha dicho Horacio, que está pasando, la hoja se seca mucho antes que en Segovia, por tanto el ciclo vegetativo es más corto. Luego, la iniciación floral vemos que tiene también lugar antes en Jerez que en Segovia, ¿vale? Y, sin embargo, lo que es el enraizamiento y la salida de la flor tiene antes lugar en Segovia que en Jerez. Si nos fijamos en las temperaturas de estas localidades, vemos cómo
lo que ocurre es que en estas localidades la inducción floral va a tener siempre lugar, más o menos, cuando sube la planta de 20 grados. Sin embargo, lo que es la floración, el enraizamiento y la floración solamente va a tener lugar cuando hay una caída de las temperaturas llegando a la orden de 15-17 grados, ¿vale? Y esta formación de la flor va siempre precedida de las raíces. La formación de las raíces es una cosa importante que no se tiene muchas veces demasiado en cuenta, pero que es necesaria una bajada de temperaturas para que se forme la flor. Bien, como sabemos, el número de flores que se va a formar depende del tamaño, esto es muy conocido, pero hay un factor también que se olvida un poco, que es el número de yemas principales que tiene un cormo. Un cormo puede tener una o varias yemas principales que den flor, y no es un factor baladí. ¿De qué depende que los cormos tengan más de una yema principal? Bueno, pues los cormos hijos que se van a formar en la base de brotes que no han florecido van a conservar esta yema del brote y van a tener una sola yema que es dominante además, normalmente única. Sin embargo, en los cormos que ha florecido, esa yema principal va a rematar en flor y se va a perder. Con lo cual, en el cormo hijo se van a desarrollar yemas axilares. Y este cormo hijo, que no es más que un tallo modificado, va a tener 2 o 3 yemas. Si el cormo es suficientemente grande, estas yemas brotarán y darán flor. Podemos resumir diciéndolo que los cormos que se formen a partir de un brote con flor tendrán más de una yema principal. Y si el cormo es grande, todas podrán florecer. Esos cormos que vemos que dan 10-15 flores, son cormos con unas 3 yemas. Y esto es un factor que es importante. Bien, vamos a ver cómo evoluciona la formación de este primordio floral durante el verano. Y cómo van a influir las temperaturas. Bien, estos son datos de una plantación que había en Quero, en Toledo, y vimos cómo hacia finales de junio la yema todavía está latente, no se observa el inicio de órganos laterales. Un poco más adelante, a mediados de julio, ya vemos cómo el ápice toma esta forma de cúpula y empiezan a formarse pequeñas primordios foliares, lo que serán después las hojas. Un poquito más tarde, una semana más tarde, ya se ven las hojas muy pequeñas, lo que darán las hojas posteriormente. Y es durante el 25 de julio, más o menos, donde empieza a formarse la flor. Lo primero que se ve es la formación de las brácteas, esas hojas que luego sean transparentes que envolverán la flor. Ya en agosto, el 6 de agosto, empiezan a verse los estambres y hacia el 14 de agosto los estambres están ya desarrollados. Y en esta parte dorsal aparecen los tépalos de la flor, ¿vale? Se llaman tépalos porque son iguales que los sépalos, entonces se llaman tépalos, ¿vale? Entonces, estos tépalos también aparecen y ya en la segunda quincena de agosto ya la flor está diferenciada con su parte femenina, cuyo extremo final es el estigma, que es el azafrán. Todas las partes están ya iniciadas en agosto. Para que este proceso de formación podemos resumirlo diciendo que a final de junio hay una indiferenciación, a mediados de julio comienza el desarrollo de las hojas, a finales de julio empieza el desarrollo de las brácteas, a primeros de agosto tenemos los estambres, a mediados de agosto tenemos ya los estambres bastante desarrollados y los tépalos, y hacia finales de agosto tenemos el gineceo, con los estigmas de la flor. Bien, a partir de aquí se da un crecimiento posterior y este proceso primero que he descrito tiene unos óptimos de temperatura que ahora vamos a ver. Y a partir de aquí se va a dar un crecimiento de la flor que va a tener lugar entre septiembre y cuando tenga la floración, y en estas últimas etapas que haya de alargamiento de la flor, de apertura de los catacilos y salida de la flor, los requerimientos térmicos van a ser distintos. Esto es un trabajo que se hizo de biología molecular en que nos ratificaba a nivel molecular que la diferenciación floral, el inicio de la señal para florecer va a tener lugar a mediados de julio. ¿Qué temperaturas son requeridas para la formación de la flor? Bien, pues mediante experimentos en que tras arrancar los cormos los teníamos entre 100 y 130 días a temperaturas constantes y luego se les obligaba a brotar bajando la temperatura,
observamos que para que se forme el primordio floral son necesarios entre 23 y 27 grados, ¿vale? Clásicamente se utilizan 25. Pero ya entre 23 y 27 grados es lo que da el mayor número de flores. La bajada hacia 21 o la subida hacia 30 disminuye el número de flores, siendo más importante si bajamos hacia 30. Y luego bajadas más grandes de estas temperaturas disminuyen mucho el número de flores, estos serían 17 grados, aunque hay bastante variabilidad para esa temperatura, y a 9 grados no se forman para nada flores, ¿vale? Dentro de estas temperaturas óptimas, entre 23 y 27, no hay diferencias en el número de flores que se forman por cormo, ni en el peso del azafrán. Este peso es muy elevado, no es normal, los 10 miligramos, quizá aquí hubo un problema que se secó poco, pero no hay diferencias entre tratamientos, que es lo importante en este caso. Y en cuanto a la longitud de la yema y a la rapidez con que se desarrolla la flor, es más rápida a 23 que a 27. 25 toma valores intermedios, ¿vale? Con lo cual, podemos decir que entre 23 y 27 grados serían las temperaturas óptimas para el desarrollo de ese primordio floral, de esa yema floral. También podemos preguntarnos cuánto tiempo podemos tener mantenidos los bulbos a esa temperatura antes de ponerlos a florecer a temperaturas más bajas y si hay una pérdida de flores a lo largo de ese proceso. Entonces vemos que primero es necesario un mínimo, si relacionamos los días de incubación a una temperatura constante con el número de flores por cormo, y en este caso ensayamos tanto 25 como 30 grados, vimos que era necesario un mínimo de días a 25 grados para que se formara la flor, por debajo de ese número de días disminuía mucho, y por encima de 150 días a esa temperatura había una caída muy grande del número de flores. Asimismo, si la incubación era 30, bueno, pues confirmamos esta caída a 30 muy grande del número de flores y además a partir ya de 120 días no va a haber casi floración, va a haber un aborto muy grande, ¿vale? Por tanto, no solo importa la temperatura, sino que también son necesarios un mínimo de días a 25 y un máximo. A partir de 150 días se estropea la flor. Bien, esto que hemos dicho serían los requerimientos para la formación de esa yema floral. Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos de la temperatura para la emergencia de la flor que son distintos? Aquí es donde creéis que está el problema. Yo no sé si en la primera parte también podría estar. No parece que esté porque dijeron que en COAE se vio que se veían flores antes de la floración y que estaban bien, que había un buen número de primordios florales. Pero bueno, no lo sé, también podría ser que estuviera por ahí el problema. Cuando se cogen cormos y se almacenan durante 105 días a 25 y posteriormente se plantan a temperaturas constantes, observamos que 17 grados es la temperatura óptima para la salida de la flor, para el crecimiento y para la emergencia de la flor, y temperaturas de 20 grados disminuyen el número de flores, y además muchas flores no salen, y cuando abres ves en la vaina como un pastiche, como las flores se marchitan, y los estigmas no se pueden separar, están como pegajosos, es muy difícil. Y por supuesto a 25 grados no nos salen flores, ¿vale? La serpiente tiene un aspecto marchito y no se puede separar bien el azafrán. Hay una influencia también de la temperatura en lo que es el peso del azafrán en sí, es decir, aumenta conforme aumenta la temperatura. A 20 grados el peso es mayor, pero no se puede separar bien ese azafrán, ¿vale? Y cuando cultivamos con una diferencia de temperatura entre el día y la noche, si bien, como vemos, no está mal el tema de lo que es la floración, el peso del azafrán es bajo. Bien, cualquiera de estos factores podría haber estado influyendo en el caso nuestro de disminución de la producción. Por lo que decís,
parece ser que es la elevada temperatura de otoño por encima de 20 grados lo que va a impedir que esas flores salgan. Bien, no obstante, con los conocimientos que tenemos sobre cómo almacenar los cormos a temperaturas óptimas, cómo hacerlos brotar a temperaturas óptimas, es posible hacer un ensayo para determinar la influencia de la temperatura en la reducción de la producción de la flor. Esto creo que es adecuado comentarlo en la mesa redonda, porque va a depender de la gente que coja campos, etcétera, pero, y he preparado esa transparencia un poco para este momento, pero es posible cultivar en campo y en cámara, en distintas fases, ir tomando muestreos, comparar y ver en qué sitio se están perdiendo las flores. Habrá que llevar un control muy estricto de la temperatura, tanto en campo como en cámara. Bien, una posibilidad que nos planteamos es, bueno, aparte de todas las que ya ha dicho Horacio, en relación con el cultivo en campo, cabría plantearse el cultivar en invernadero. Claro, hacer una inversión de este tipo supone que tienes que extender el periodo de cosecha, porque para 15 días no vas a hacer unas instalaciones. Entonces, es posible extender el periodo de cosecha de la floración del azafrán en invernadero, por una parte retrasando la aparición de la flor mediante un almacenamiento prolongado a temperaturas elevadas, y también se puede adelantar el momento de inicio de la flor, utilizando cormos cosechados en verde, que se llama, con la hoja todavía en verde, o bien también se puede adelantar incubando cormos a 30 grados, pero muy poco tiempo, 20 días nada más. Una manera de retrasar adicionalmente la salida de la flor es utilizando frío, ¿vale? Veremos un poco estos casos. En cuanto al arrancado precoz, es posible arrancar en verde, y lo que se observa es que si comparamos los cormos que arrancamos en verde, por ejemplo en mayo, y los cormos que arrancamos en junio, en esa época mayo todavía hacía fresquito, ya en los años 2000, cerca del año 2000, bien, las yemas de cormos arrancados precozmente en mayo y aquellos que se arrancaron después de secar la hoja, en 9 de junio, fueron morfológicamente idénticas, ¿vale? Y por tanto el desarrollo de esa yema solo iba a depender de los días que estuviera almacenada a 25 días. Si arrancamos antes, la podemos meter almacenada a 25 días antes, y antes tendrá lugar el desarrollo de la flor, antes sembraremos y antes tendremos la flor. Bien, sí que hemos de recordar que más de 150 días no podemos tener almacenados los cormos porque abortan las flores. Y aquí vemos cómo, combinando el tiempo de arrancado y la duración en que esto es un arrancado precoz, esto es un arrancado tardío, esto es el tiempo que lo tenemos a 25, el tiempo que está en el invernadero antes de florecer y el tiempo de floración. Entonces podemos ver cómo, combinando el tiempo de arrancado y el tiempo de almacenamiento a 25 grados, es posible obtener floración desde septiembre hasta diciembre con una producción de azafrán media de unos 17 miligramos por cormo. Supone unas casi 2,5 o 3 flores, depende, ¿vale? Bien. Es posible también adelantar un poquito más si preincubamos a 30 grados durante 20 días, ¿vale? Ahora este tratamiento es delicado porque como nos pasemos de 30 grados estropearemos la flor. Bien, en cuanto a limitándonos a aspectos prácticos de estos calendarios, podemos decir que podríamos tener una duración efectiva de la floración de 100 días, con una duración media de unos 13 días por lote, tener 7 u 8 lotes de cormos por estación, y en esas condiciones podríamos obtener 420 kilos por hectárea de bandejas, que no es hectárea de instalaciones, por hectárea de bandejas de cormos, sembrando 400 cormos por metro cuadrado y suponiendo que se producen 15 miligramos de azafrán por cormo. Una extensión adicional del periodo de floración puede llevarse a cabo mediante el almacenamiento a bajas temperaturas. Bien, es posible, cuando arrancas los cormos, almacenarlos
a temperaturas bajas y posteriormente pasarlos a 25 grados que diferencien flor y luego a 17 para brotar, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer, sí, pero es muy importante introducir los cormos al almacenaje en frío cuando no se ha dado todavía la iniciación floral, cuando la yema floral no se está desarrollando. Porque si metemos los cormos en frío cuando la yema se está desarrollando, por ejemplo se hace en tulipán, tenemos una bajada muy drástica del número de flores. Y conforme más adelantada tenemos la flor, más drástica es esa bajada al almacenar en frío. Por tanto, para el almacenamiento en frío es necesario meter la yema en el estadio 1, cuando todavía no ha empezado la iniciación floral. Bien, en estas condiciones, cuando almacenamos a 2 grados, es posible, si luego, cuando sacamos del almacenaje a 2 grados durante diferentes días, la metemos a 25, es posible obtener flor. Pero, bueno, como cabía esperar, almacenamientos cortos de 70 días dan más flores que almacenamientos largos, obviamente, ¿vale? El almacenamiento a 25, si no nos pasamos de 150 días, no varía demasiado el número de flores, ¿vale? Lo que sí que puede variar mucho es según 70 o 160 días en frío, ¿vale? El número de flores y el tamaño también va a disminuir gradualmente cuando vamos incrementando la duración del periodo frío. Esta disminución puede ser más lenta si utilizamos cámaras ULO con bajo oxígeno, ¿vale? Aquí tenemos un calendario de producción forzada en el que podemos ver que si almacenamos en frío durante 70 días, es posible obtener unas producciones similares a las que habíamos visto sin almacenamiento en frío. Esto nos permitiría prolongar el periodo de cosecha hasta finales de enero, primeros de febrero. En realidad, pudimos obtener flor hasta mayo, pero hubo una bajada de la producción. Si bien hay algunos lotes en que, bueno, se podría plantear porque se obtienen producciones cercanas a los 15 gramos, ¿vale? Pero en general hay una bajada de la producción, ¿vale? En fin, estos resultados complementarían los anteriores porque permitirían alargar ese periodo de floración, ¿vale? Bien. Por resumir, en cuanto a establecimiento de un protocolo, podemos decir que para producir azafrán en invernadero podríamos arrancar los cormos un poco antes o después del secado, depende de lo que queramos adelantar. Almacenar en frío no, si almacenamos en frío sería interesante bajar las condiciones de oxígeno y después almacenaríamos a temperatura elevada o directamente a temperatura elevada. Un diferente número de días y almacenaríamos en oscuridad y por supuesto sin riego, ¿vale? Eventualmente podríamos tener los cormos 20 días a 30 grados para adelantar la floración. Posteriormente tendría lugar ya la siembra, se pondrían en bandejas o si están en bandejas se regarían y los primeros días podrían estar en oscuridad mientras se enraiza. Posteriormente ya se pasaría a un fotoperiodo con 8 o 16 horas luz, cormos que se regarían y durante entre 6 y 17 días tendría lugar la floración. Estos cormos después deberían trasplantarse a campo porque en invernadero no se da un buen crecimiento de esos cormos, ¿vale? Bien, estos son los trabajos en los que hemos expuesto, que hemos intentado resumir y los participantes en estos trabajos han sido tanto de la Compañía General del Azafrán, Miguel Valero y Leandro Navarro, como gente de la Politécnica de Valencia. Esta gente que está más a la izquierda, hicimos sobre todo trabajos clásicos más de fisiología y estos trabajos después se complementaron con trabajos de biología moleculares en los que intervinió estos investigadores que están aquí indicados. Bien, en resumen, podemos decir cómo hay una influencia muy marcada de la temperatura en la iniciación y la diferenciación floral y también en la salida de la flor, y los requerimientos son distintos.
Para iniciación floral se requieren temperaturas entre 23 y 27 grados. 30 grados no favorece, disminuye la eficacia del proceso, y después de la formación del primordio floral es necesaria una bajada de temperaturas importante para que tenga lugar la floración. Si no, se produce la pérdida de flores, y las flores no van a salir, van a quedarse dentro de la flor. Y para que se produzca esta salida, las temperaturas tienen que estar alrededor de 15-17 grados, ¿vale? Es posible, si no podemos controlar las temperaturas, sería posible cultivar en invernadero durante 3 meses, utilizando solo almacenamiento a temperaturas elevadas, y prolongar un poco también esa cosecha mediante el almacenamiento en frío, pero estos ya son tratamientos más caros, ¿vale? Y sobre todo, sí que me gustaría señalar que es posible, con los conocimientos que tenemos, llevar a cabo un diseño experimental sencillo, que no sería tampoco muy caro, en que viéramos hasta qué punto se está perdiendo flor en uno u otro proceso, ¿vale? La temperatura también, como ha dicho Horacio, va a afectar al desarrollo del cormo. Interesarían unas condiciones óptimas para fotosíntesis y demás, pero también es cierto que para la acumulación de almidón hacen falta temperaturas relativamente bajas. Entonces, también puede estar afectando, como ha dicho Horacio, al desarrollo del cormo, las temperaturas, y también si se produce antes el secado de la hoja. Aquí lo que pasa es que puede haber cosas contradictorias, porque puede ser que a mayor temperatura la tasa fotosintética sea más alta, pero al mismo tiempo, para que se acumule almidón es necesario temperaturas no muy altas. Bueno, aquí hay varios factores jugando, pero efectivamente va a estar influyendo en el ciclo vegetativo, ¿vale? Bueno, y muchísimas gracias por la invitación y por su atención, y espero pues que en la mesa redonda podamos discutir las posibilidades de llevar a cabo este ensayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Victoria. Creo que ha aportado temas, bastante información complementaria a lo que hemos estado viendo, y mantenemos una línea bastante coincidente.